Saludamos a quienes se encuentran en sintonía de la señal de BPI TV. Este contacto informativo lo establecemos desde la ciudad de Acarigua, y es que según un balance ofrecido por el Observatorio Venezolano de Violencia, las cifras de muertes por resistencia a la autoridad superan a los homicidios que se registran en esta región llanera, lo que ha encendido las alarmas. Escuchemos las declaraciones. La violencia policial ha crecido en el Estado portugués. El fenómeno de disminución de los homicidios legalmente aceptados y el aumento de las muertes por presunta resistencia a la autoridad que hemos visto los 2 últimos años también llegó a los estados llaneros. El Estado portuguesa en el 2019, según los datos del Observatorio Venezolano de Violencia, terminó con una tasa de muertes violentas de 42 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa está compuesta de 3 renglones. Uno, que es las muertes legalmente consideradas como homicidio, que terminó en 15 por cada 100.000 habitantes. Las muertes que se encuentran en ese renglón de muertes por averiguaciones y las muertes por resistencia a la autoridad, que en el Estado portugués superan 2 puntos porcentuales a las de homicidios, que terminó con 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Uno de los rasgos distintivos importantes de señalar en el Estado portugués es que de los 14 municipios, 5 terminaron con una tasa de resistencia por muertes por resistencia a la autoridad, es decir, muertes ejecutadas por cuerpos policiales, superior a las muertes por homicidio. Uno de los más emblemáticos, uno de los municipios más importantes del Estado portugués, que es el municipio Pae, capital Acarigua, que termina con una tasa de muertes violentas por resistencia a la autoridad de 36 muertes violentas. Este fenómeno del aumento, del recrecimiento de las muertes por resistencia a la autoridad se da en un contexto que en el Estado portugués es particular. Uno, tiene que ver con el fenómeno de la ruralización de la violencia, que ya el Observatorio Venezolano de Violencia ha venido analizando y ha venido compartiendo con la sociedad venezolana, es decir, la movilización de líderes, pequeñas bandas y la conformación de grupos delincuentes dentro del espacio rural que se movilizan por el empobrecimiento generalizado en el espacio urbano y también a propósito de la crisis alimentaria. Y a propósito también de la crisis alimentaria, el aumento de los robos y hurtos dentro de las zonas de producción agrícola. También se da en un contexto de la hegemonía de una economía ilegal que tiene como rasgo distintivo la disminución del Estado de Derecho y las formas ilegales, que termina siendo las formas ilegales de producción, de comercialización, pero también de tomar la justicia. En ese sentido, la respuesta a esta realidad por parte de la policía ha sido una respuesta letal que lamentablemente ha ocasionado y ha venido creciendo y evolucionado en el 2020, sobre todo en el marco de la cuarentena, que lamentablemente ha servido en muchas ocasiones más para la violación del derecho a la vida que para la protección de los ciudadanos frente a la COVID. En este contexto del 2020, en el marco de la pandemia, observamos algo importante, que es algunos patrones que es importante señalar. Uno, que las muertes por resistencia a la autoridad, en el caso del Estado portugués, son cometidas por distintos cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Entre ellos la PNV, la Policía Regional, etc. Pero hemos visto en los últimos meses que ha tomado terreno la ampliación de la cobertura de las Fuerzas de Acciones Especiales que operan desde el Estado Lara, Estado vecino, y que mantiene una relación funcional con el Estado portugués, y que ha comenzado a tener una participación importante en el registro, en el accionar fatal por muerte de resistencia a la autoridad. Desde el Observatorio Venezolano de Violencia alertamos que la respuesta de la sociedad ante esta situación debe ser homogénea, debe ser enmarcada dentro de los preceptos de los derechos humanos. Los robos, los hurtos dentro del espacio rural, dentro del espacio agrícola,
y la seguridad en términos más amplios de concepción humana no se logra asesinando a más delincuentes, a presuntos delincuentes, se logra mientras el Estado pueda protegerlo de manera integral, con seguridad social, económica, con vigilancia, con promoción de otras capacidades que tengan los ciudadanos y que eviten en la medida de lo posible la generación del delito. No tenemos una sociedad más segura siendo los policías más violentos. Tenemos una sociedad más segura en la medida en que exista menos delitos y eso se logra con un Estado democrático. Es por eso que desde el Observatorio Venezolano de Violencia le pedimos a la sociedad venezolana que sea consona y que sea respetuosa en su discurso y en sus argumentos por el derecho a la vida. Bien, era parte del balance ofrecido por el coordinador regional del Observatorio Venezolano de Violencia sobre la letalidad con la que operan los cuerpos de seguridad aquí en el estado portuguesa. Nosotros les invitamos a que sigan en sintonía de nuestras señales, reportó María Ángel Moro Colmenares.